Entonces, una de esas enfermedades que no es muy fácil reconocerla, ¿no? Hace 5 días tenía un paciente que venía de Estados Unidos y estuvo como 7 meses tratado como miastenia gravis. Como ven, y no tenía otros exámenes complementarios, porque nos ayudamos de estudios complementarios para confirmar la enfermedad, ¿no? Entonces lo que ocurre en nuestro país también ocurre en países desarrollados, que es demora el tiempo de hacer el diagnóstico. Y ese diagnóstico quizás hace 5 años pasaba los 12 o 16 meses, ahora incluso se hace en menos de un año, que constituye aún un tiempo muy prolongado, porque la idea de diagnosticar temprano la enfermedad es iniciar con lo que tenemos disponible a la mano, ¿no? Quizás no es la panacea, no es la cura, sin embargo podemos educar al paciente en cuanto a cuidados que ya se ha venido hablando durante toda la charla, y además utilizar otras cosas que tenemos disponibles para ello. El 21 de junio, con una iniciativa de la asociación de la Liga o la internacional, de todas las asociaciones de ELA, que como aquí en el Perú trabajan denodadamente para los pacientes, para los familiares, para los cuidadores, porque no solo es una enfermedad del paciente que la sufre, sino también para los familiares y para los cuidadores que están a cargo de los pacientes. Entonces, justamente este 21 de junio, de una manera de concientizar a la gente, concientizar a los gobiernos para que se haga algo para apoyar en la investigación, justamente ese día a nivel mundial se recuerda, y justamente que coincide con el solsticio, los cambios que hay en la temperatura y los cambios estacionales, ¿no? Entonces, en el Perú ocurre lo mismo. Recientemente en el Salud se ha aprobado el uso de un medicamento que se tiene disponible para dar a los pacientes, cosa que era privilegio para solo algunas personas en el seguro. Y desgraciadamente en el MINSA, aún a pesar de que estamos trabajando y ya se constituyó la guía para el tratamiento de esclerosis múltiple, aún no se aprueba porque eso tarda mucho y estamos insistiendo en eso. Hace poco conversaba con un asesor de un congresista, nos invitó para la próxima semana, quizás también para que se agilice eso, y en eso estamos trabajando también. Siguiente. Entonces, ¿qué es la ELA? ¿No? Esclerosis lateral amiotrófica, conocida hace más de 100 años y descrita por un neurólogo francés, Charcot. Es una enfermedad neurodegenerativa caracterizada justamente por el compromiso de la neurona motora. Y este compromiso de neurona motora no solo es de la neurona motora como tal. Hay dos tipos de neurona motora, ¿no? La neurona motora superior, que está localizada a nivel cortical, cerebral, en una zona frontal del cerebro, y una neurona motora inferior, que está justamente por debajo de la corteza y a nivel de la médula espinal. Por lo tanto, la descripción inicial de esclerosis lateral amiotrófica es compromiso tanto de neurona motora superior como de neurona motora inferior. Ese es el concepto, ¿no? Hace poco cambió el concepto de decir ELA, sino más bien hablar de una enfermedad de neurona motora. Porque como saben muchos, algunos pacientes empiezan con el compromiso solo de neurona motora superior. Si esta permanece en el tiempo, esa enfermedad se llamaría esclerosis lateral primaria, solo compromiso de neurona motora superior. Mientras que hay un compromiso de solo neurona motora inferior, ¿no? Entonces, con ciertas características que ahorita vamos a ver. Cuando se afecta ambas neuronas, neurona motora superior e inferior, ahí recién estamos hablando de la esclerosis lateral amiotrófica. Y para ello está aprobado los fármacos que se tienen actualmente, ¿no? El comportamiento es distinto, como vamos a ver. Siguiente. ¿A cuánta gente afecta la esclerosis lateral o la enfermedad de neurona motora, ¿no? A nivel mundial hay estadísticas que dicen que entre 1,5 y 2,6 por cada 100.000
personas, esa es la incidencia anual, ¿no? Y la prevalencia de 0,8 a 8,5, diferentes zonas, ¿no? La incidencia es el número de personas afectadas en un determinado, de casos nuevos en un determinado momento, ¿no? Mientras que la prevalencia es el número total de casos en un determinado momento. En cuanto a la afectación entre hombre y mujer, también es variable, con un ligero predominio del sexo masculino, ¿no? Y una cosa que sí que quede claro es que esta es una enfermedad que aparece en forma esporádica, es decir, que no es generalmente hereditaria, ¿no? Pero sí hay un 4 a 10% máximo de casos que se ha establecido que hay un componente familiar, ¿no? Como ven, el 4 a 100, sin embargo, están localizadas en zonas generalmente asiáticas, ¿no? Donde hay sí un predominio de la incidencia familiar en esta enfermedad. Y como escuchaba hace un rato, es seguro que con los estudios genéticos que sean masivos, se va a determinar cuáles son los genes involucrados. El gen de las SOD, se llama SOD1, es que está básicamente mayor comprometido en casos familiares, ¿no? Hay otros también, pero que de menor frecuencia. A nivel global, el 80%, el rango de enfermedad entre el 40 a 70%, ¿no? Con un máximo entre 50 y 60. Sin embargo, vemos de todas las edades. El paciente que veo de menor edad es 22 años, ¿no? 22, 28, 30. Tengo un rango de pacientes que tienen esa edad. Y el de mayor presentación, justamente un médico de 93 años, ¿no? Con diagnóstico hace 3 años más o menos. Entonces varía la edad. Sin embargo, el rango está entre los 40 y 60 en nuestra población, ¿no? Estos son datos mundiales. Siguiente. Esto ya es complicado, pero para que sepan, muchos dicen, doctor, ¿cómo se produce esto? Entonces, hay múltiples teorías. Si supiéramos cuál es qué es lo que realmente pasa y se podría atacar este punto, sería fabuloso porque haríamos el tratamiento. Sin embargo, hay una serie de mecanismos involucrados en el origen de esta degeneración de la neurona motora, ¿no? Desde la presencia de un neurotransmisor que se llama glutamato, ¿no? Cuya función realmente es excitatoria, es decir, su producción aumentada daña la neurona motora. Existe este neurotransmisor, sin embargo, para diferentes funciones, pero que se regula por la inhibición de otra sustancia que es el GABA. Sin embargo, en esta enfermedad hay un aumento excesivo, una actividad excitatoria aumentada de este glutamato. Otro mecanismo es la liberación de mediadores inflamatorios, ¿no? Es otro mecanismo. La producción de neurofilamentos, que eso produce que se dañe la neurona. Y casualmente hay estudios actuales que nos permiten, a través de la medición de estos neurofilamentos, establecer el daño que se está produciendo en la neurona motora. Lo otro es la disfunción mitocondrial. La mitocondria es una organela que está en el núcleo de todas las células, y en este caso de la neurona, en las cuales hay una disfunción, ocurre un mal funcionamiento por la cual se van a generar diferentes sustancias que van a producir finalmente la muerte o la degeneración de la neurona motora, ¿no? Hay disfunción de los astrocitos, la microglia, que son sustancias que dan soporte a la neurona, que también se dañan, y es otro mecanismo por los cuales esta neurona va a degenerar. En el transporte axonal, para que se lleven las señales de la neurona, también hay otros mecanismos ahí que dañan este transporte y que al final van a dañar la neurona. Por lo tanto, hay más de 6 mecanismos, 7 mecanismos en los cuales hay que intervenir. Lo otro son la liberación de sustancias radicales libres, que también dañan la neurona motora. Actualmente, como conocen, hay fármacos aprobados para esta enfermedad, ¿no? Por ejemplo, el Riluzol actúa sobre
este aumento de la excitabilidad por glutamato. Pero como ven, no es el único mecanismo. Entonces, hay múltiples mecanismos. Se actúa en esa zona y lo actúa solo en esa zona, ¿no? El arabone, que es el otro producto, actúa como barredor de radicales libres, ¿no? Que es otro mecanismo, ¿no? Y en general, la presencia de trastornos genéticos como el TDP43 o el FUS o el C9orf72, que también su presencia o ese daño de ese gen van a producir cambios a nivel de la neurona. También en la actualidad se está haciendo la terapia génica, ¿no? Recientemente, como conocen, un caso de a través de estos modificadores de genes se ha logrado que un paciente, ¿no?, pueda recuperar. Sin embargo, se trataron muchos pacientes y solo uno respondió. Entonces, como ven, no es la solución, ¿no? Y cuesta muchísimo. Sin embargo, se sigue estudiando con respecto a esto, y la idea es que ante la presencia de estos modificadores de genes podamos revertir este daño neuronal y podamos tener una mejoría en los pacientes, ¿no? Siguiente. Entonces, cuando me preguntan cuál es el daño, el daño está producido por varios factores que van a alterar la neurona motora, ¿no? Y este daño puede empezar a nivel de la neurona motora superior, permanecer solo ahí, o solo daño de la neurona motora inferior, o el daño en ambas, ¿no? Puede dañarse primero la neurona motora superior, y después de un lapso de tiempo, que puede ser variado, se ha establecido que 4 años, si solo permanece el daño de la neurona motora superior más o menos por 4 años, estamos hablando ya prácticamente que más del 90% se va a constituir solo daño de la neurona motora superior, y podemos hablar que es una esclerosis lateral primaria, no ELA, sino esclerosis lateral primaria. Eso en cuanto al pronóstico, porque obviamente con ELA es diferente, ¿no? Tiene menor grado de supervivencia cuando afecta a ambas neuronas. Siguiente. Y esto es el estudio genético. Como ven, hay múltiples genes, ¿no? Más de 100 variantes genéticas, ¿no? Que ya en el año 93 fue el que se identificó el primer gen relacionado a ELA, como les decía, el SOC1, ¿no? Y que está tanto en la variante familiar como en la variante esporádica. O sea, en ambas puede haber. El otro gen, que es bastante en círculo, el tamaño lo va a determinar la prevalencia, ¿no? Por ejemplo, el C9orf72 es otro gen que está bastante relacionado a ELA, en general la neurona motora. El FUS, la ubiquitina LN2, ¿no? Esos son el TDP43 también son los más relacionados, y en estudios de Latinoamérica son los genes que mayormente están relacionados a pacientes con enfermedad de neurona motora. Desgraciadamente en nuestro país todavía no tenemos la posibilidad. La idea es saber cuál es el gen involucrado, ¿no? Para estar relacionados con ciertos pronósticos, ¿no? Por ejemplo, el FUS está más relacionado a personas más jóvenes. Entonces, si nosotros pensamos que en un paciente de 22, 28, 30 años, lo más probable es que sea FUS, y que a veces tiene una rápida progresión de los síntomas. Siguiente. Entonces, según la distribución de los síntomas, como veníamos conversando, hay una ELA, hablamos de compromiso por regiones, ¿no? Bulbar. Muchos pacientes comienzan con estos trastornos en el habla, ¿no? Lo que nosotros conocemos como disartria, y posteriormente presenta disfagia, esa dificultad inicial para ingerir alimentos, sobre todo sólidos y posteriormente líquidos, ¿no? Presencia de fasciculaciones linguales, movimientos rectantes a nivel de la lengua, o notan una disminución del volumen de la lengua, que es la atrofia lingual. Entonces,
eso más o menos un 20% de los casos es de inicio vulvar. Algunos permanecen por mucho tiempo localizados en esa zona y posteriormente van a desarrollar compromiso a nivel de miembros superiores y posteriormente inferiores. En general, 4 regiones, ¿no? Cuando nosotros hablamos de regiones, hablamos de la región vulvar, ¿no? Todo lo que compromete al habla, al pasar los alimentos, al deglutir. En la región cervical, brazos, la región lumbosacra, piernas, y la región lumbar, todo a nivel torácico y abdominal. Y la otra distribución de los síntomas es la espinal, ¿no? La espinal es el compromiso a nivel de miembros superiores y miembros inferiores. Más o menos el 75% de los casos se inician en una extremidad. Una característica es indolora, ¿no? Con una debilidad, ¿no? Muchos pacientes vienen con inicio de síntomas como pie caído, ¿no? Como principal manifestación, y que va progresando hacia zonas más proximales y posteriormente en ese orden, ¿no? Miembro inferior derecho, por ejemplo, que inicie, posteriormente se afecta el miembro inferior contralateral y después se afecta las otras extremidades, así en ese orden, ¿no? Sigue una secuencia por el compromiso a nivel espinal. Siguiente. Estos son fenotipos, forma de presentación. Rara es la forma respiratoria, que el paciente llega rápidamente, entra en disnea, dificultad respiratoria, ¿no? He visto solo un caso en estos últimos 20 años que en poco tiempo desarrolló la enfermedad con ese trastorno básicamente respiratorio y, bueno, mal pronóstico, ¿no? La forma hemipléjica, también muy rara, el síndrome de Mills se llama, en la cual afecta un hemicuerpo. Como yo le decía, siempre tiene una secuencia, ¿no? Pierna derecha, pierna izquierda, así en ese, o brazo derecho, brazo izquierdo, pierna, en esa secuencia, ¿no? Pero hay una variante, también poco frecuente, que es la hemipléjica, que solo afecta inicialmente la mitad del cuerpo. Sin embargo, en realidad no es tampoco 100% que solo afecte la mitad del cuerpo, sino que está afectado la otra mitad del cuerpo, sin embargo no tiene los síntomas. Para que se presenten los síntomas, tiene que haber una destrucción de más del 50% de la neurona, ¿no? Se afecta un 30%, 40%, el paciente permanece con una adecuada fuerza, ¿no? Puede tener las otras manifestaciones del compromiso de la neurona, como son fasciculaciones, que son esos movimientos rectantes en las extremidades, en la cara, en la lengua. Calambres, ¿no? Tengo buena fuerza, pero tengo calambres, ¿no? Son manifestaciones iniciales, pero ya con en la evaluación clínica, por ejemplo, podemos encontrar unos reflejos aumentados si hay compromiso de neurona motora superior o pequeños grados de atrofia que el paciente no lo identifica, ¿no? Pero que al examen clínico podemos verificar. La otra variante, bueno, inflammatory es un término inglés, significa, no sé si han visto, pacientes con compromiso solo de miembros superiores, ¿no? El paciente que no mueve los brazos, pero camina, habla, ¿no? Solo compromiso de la región cervical. Tiene un mejor pronóstico porque tiene una supervivencia mayor, ¿no? Dice que a los 10 años más o menos un 17% permanece solo con compromiso de miembros superiores. El flat leg es lo mismo pero en piernas, es más raro. Hace 6 meses creo vi un caso en los cuales venía paciente visto por varios neurólogos en los cuales solo había compromiso, una paraparesia se llama, ¿no? Sin embargo había un poco de reflejos aumentados. El estudio electromiográfico determinó que hay compromiso de neurona motora. Entonces, solo compromiso de neurona motora en miembros inferiores. Esa es esta variante. Bueno, el head drop es solo cabeza caída, que es mucho menos frecuente, ¿no? Solo afecta la musculatura del cuello posterior. Siguiente. Entonces, ¿cuáles son los síntomas y signos de la neurona motora inferior y cuáles son los signos y síntomas de la neurona motora superior?
En la motora neurona inferior, tanto la neurona motora inferior como la superior, la debilidad es una parte de los síntomas, ¿no? Si hay un compromiso de la neurona motora, de movimiento, los síntomas son para ambos igual. Debilidad muscular. Atrofia muscular, ¿no? Debido a la degeneración de las fibras musculares, producto de la degeneración de la neurona motora. Fasciculaciones, esas contracciones que le decía, ¿no? A veces el paciente no percibe, pero ya cuando uno le pregunta, entonces sí, doctor, sí siento esas cositas que como que algo caminara, ¿no? En la piel, ¿no? Y no solo se siente, se palpa y se ve. Se palpa, se ve y se siente. Calambres musculares que tienen una duración de 30 a 45 segundos, que es muy fastidioso. Involuntarias, sostenidas, que pueden afectar tanto los músculos de muslos, piernas, abdomen incluso, ¿no? Y menos frecuente en brazos. Y una reducción o pérdida de tono muscular que se llama hipotonía o atonía, ¿no? Es una pérdida, ¿no? A diferencia de compromiso de neurona motora, esto es una diferencia notoria entre el compromiso de neurona motora superior e inferior, ¿no? Mientras que en la neurona motora inferior hay una disminución del tono muscular, flacidez. En compromiso de neurona motora superior hay espasticidad, esa es la rigidez, ¿no? Y ese viene el paciente que caminan, ¿no? Muy espásticos, muy rígidos, ¿no? Entonces esa es la diferencia. Y ausencia de reflejos cuando hay compromiso de neurona motora inferior, ¿no? A diferencia del compromiso de neurona motora superior, en la cual hay una liberación a nivel cortical, entonces los reflejos están incrementados, ¿no? Ese es fácilmente detectable con el martillo de percusión, tanto en miembros superiores como en miembros superiores como inferiores, ¿no? Entonces ya habíamos hablado sobre la espasticidad del miembro superior, esa rigidez que tiene, aumento del tono muscular, la hiperreflexia, reflejos patológicos. Nosotros al examen clínico nosotros detectamos cuando, no sé, a muchos seguro le han hecho como un raspado a nivel de la planta del pie, ¿no? Lo usual es que se separen los dedos, ¿no? Y se extiende un poco el dedo gordo del pie, a diferencia de cuando, eso es lo normal, cuando es patológico, el dedo gordo se va hacia arriba, ¿no? Y se abren un poco los dedos, ¿no? Entonces, eso es compromiso de neurona motora superior por una liberación a nivel de la actividad de la neurona motora. Y otra característica en compromiso de neurona motora superior es la habilidad emocional, ¿no? Accesos de risa y llanto sin motivo alguno, ¿no? Muchos pacientes comienzan, ¿no? Con disartria, disfagia y se ríen, ¿no? Sin motivo, o lloran excesivamente ante algo que no produce llanto. Entonces, esa es una característica que se llama síndrome pseudobulbar, ¿no? Y hay un compromiso de la región vulvar de neurona motora superior. Siguiente. Entonces ya les hablaba, solo compromiso de neurona motora inferior, atrofia muscular progresiva. Nosotros nos quedamos con ese término cuando llega a los 4 años y solo permanece con compromiso de neurona motora inferior, con debilidad, atrofia, calambres, fasciculaciones, pérdida de reflejo. Entonces decimos, solo hay compromiso de neurona motora inferior, y el estudio electromiográfico, que es el complementario, determina, ¿no? ¿Qué determina que hay compromiso de neurona motora inferior? A través de un estudio, la electromiografía. Pero una electromiografía bien hecha, ¿no? Tengo muchos pacientes que dicen, tienen ELA, y clínicamente tienen solo compromiso de neurona motora superior. Puede ocurrir que tengan un predominio de signos de neurona motora superior, pero en la electromiografía puedo yo hallar ya compromiso de neurona motora inferior, ¿no? Sin embargo, una electromiografía bien hecha puede determinar que no existe, ¿no? Entonces, eso determina y cataloga al paciente o solo con compromiso de neurona motora superior, sin compromiso de neurona motora inferior, porque tiene un estudio electromiográfico normal, como solo uno de ellos, ¿no? Y el compromiso de neurona motora superior puede llegar en estos pacientes con solo compromiso de neurona motora en cualquier momento, hasta más o menos en promedio 4 años, nosotros decimos solo hay compromiso de neurona motora inferior. Siguiente. Igual que si solo hay compromiso de neurona motora superior, estamos hablando de esclerosis lateral primaria.
debilidad, espasticidad, calambre, reflejos incrementados, presencia de reflejos patológicos, ¿no? Si en 4 años solo permanece con eso, podemos ya decir que es una esclerosis lateral primaria y hay que manejarlo como tal. Siguiente. Entonces, ¿cuándo decimos que es ELA? Cuando hay ambos, ¿no? Clínicamente, compromiso de neurona motora superior y clínicamente compromiso de neurona motora inferior apoyada con un estudio que es la electrografía, ¿no? Es atrofia en la lengua, la atrofia en las manos, en las piernas, ¿no? Siguiente. Una mano atrófica con reflejos aumentados, ella es compromiso de neurona motora, de ambas neuronas motoras, ¿no? Lo habitual cuando hay un compromiso, una lesión de nervio, por ejemplo, ¿no? Un corte, se atrofia la mano y no hay reflejos, porque es periférico, segunda neurona, desde arriba. Cuando hay atrofia y aumento de reflejos, entonces, ¿qué está pasando? No es lo habitual, ¿no? Entonces convive neurona motora superior y neurona motora inferior en una extremidad y es un criterio alto para sospechar él. Entonces, a los pacientes no hay que verlo solo desde el punto de vista motor, ¿no? Porque ya se ha demostrado que hay compromiso cognitivo, ¿no? El paciente, en más de la anterior, por favor, en más de la mitad de los pacientes puede haber compromiso cognitivo desde el deterioro cognitivo leve hasta el extremo que es la demencia frontotemporal, ¿no? Entonces puede haber, ¿no?, entre 5 a 10% pacientes con demencia frontotemporal. La anterior, por favor. Entonces tenemos que evaluarlos, ¿no? Entonces este es amplio el espectro, es el espectro, ¿no? Desde trastorno cognitivo leve hacia trastorno conductual, trastorno de la personalidad, deterioro cognitivo finalmente y demencia, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Todo paciente que sea diagnosticado inicialmente tiene que pasar por una evaluación neuropsicológica, ¿no? Para ver en el inicio de la enfermedad cuál es su compromiso de la esfera cognitiva, ¿no? La mayoría no lo va a tener, ¿no? Puede desarrollarse a lo largo de la enfermedad o de repente nunca tenerlo. Como les digo, más o menos la mitad de los pacientes presentan algún grado de deterioro. Entonces, ¿qué va a permitir evaluarlos posteriormente? Las evaluaciones de acuerdo a cómo encontremos al paciente a lo largo de las evaluaciones posteriores, ¿no? Si yo detecto algún cambio con la conducta, en la personalidad, en cosas habituales que hace el paciente, desinhibición o exceso de ingesta de alimentos, todos son trastornos comportamentales, agresividad, todos esos casos, ya podemos solicitar la evaluación del Departamento de Neuropsicología, ¿no? Y todo paciente no debe ser solo evaluado por un psicólogo, sino también por lo menos una vez, en una ocasión, cuando haya mayor deterioro, por un especialista en neuropsicología que va a aplicar todos los test involucrados, ¿no? A veces los test psicológicos no llevan a un diagnóstico adecuado, mientras que algunos test muy especializados que lo usan los neuropsicólogos sí lo pueden establecer, ¿no? Pero es importante la evaluación neuropsicológica. Siguiente. Entonces, ¿cuáles son los criterios? Desde el año 98 que se reunieron en España, se establecieron criterios para hacer el diagnóstico de ELA, ¿no? Eso fue revisado posteriormente, sin embargo, y posteriormente 2005 y 2008, y seguían los mismos criterios, muchos criterios que decían que es probable ELA, sospecha de ELA, ¿no? Entonces, en el año 2020, en Australia se reunieron para establecer criterios ya bien definidos con la finalidad de establecer que el paciente con daño de la neurona motora pueda tener la posibilidad de decirles si es ELA o no es ELA, ¿no? Y también para incorporar a los diferentes estudios, a los estudios que se hacen en otros países con los criterios anteriores, era muy difícil que ingresen los pacientes, ¿no? Mientras que con los criterios del Gold Codes, se puede establecer qué pacientes tienen o no. Entonces,
como les decía anteriormente, era más sencillo establecer compromiso de primera neurona, segunda neurona, es o no es. Entonces los criterios se resumen en que haya un compromiso motor progresivo, ¿no?, documentado a través de las diferentes evaluaciones del paciente que previamente no lo tenía, ¿no? Entonces, el compromiso motor, que haya compromiso motor que no lo haya tenido. Segundo, que haya presencia de disfunción o daño de la primera neurona o segunda neurona motora de acuerdo a la evaluación clínica con aporte de estudios complementarios, ¿no? Y tercero, excluir otras causas probables, ¿no? Una de ellas es miastenia gravis, como yo les mencioné al inicio, desde el paciente que vi hace poco. Puede ser miastenia gravis, puede ser en pacientes de muy avanzada edad, lo que se llama canal estrecho cervical, en el cual se empieza con daño también a nivel de miembros superiores, con compromiso de la médula, comienza a tener reflejos aumentados abajo, puede confundirse y ese es el principal diagnóstico diferencial, ¿no? Sobre todo en pacientes de edad avanzada. Entonces, muchas de las veces nosotros solicitamos un estudio de resonancia para establecer que no haya este canal estrecho que lo hemos visto en varios pacientes que vienen como diagnóstico de ELA, pero tienen un canal estrecho cervical que comprime la médula y que da síntomas similares. Siguiente. Entonces, esto nos permite establecer, ¿es ELA o no es ELA? Ahí queda el diagnóstico, ¿no? Todavía falta hacer más estudios, que se reconozcan los síntomas, que se establezcan los criterios, ¿no? Si bien para el compromiso de neurona motora inferior nosotros tenemos la electromiografía para decir si hay compromiso de neurona motora superior, para neurona motora superior solo tenemos el aspecto clínico, ¿no? No hay, o sí hay un estudio que no tiene mucha sensibilidad y especificidad, que es la estimulación magnética transcranial, ¿no?, en la cual se puede establecer que hay compromiso de la vía córtico-espinal, o sea, la vía de la neurona motora superior que está comprometida a nivel cortical, ¿no? Sin embargo, no lo tienen todos los países, no lo tenemos nosotros. Sin embargo, no es requisito fundamental para establecer el criterio, ¿no? Pero sí electromiografía para compromiso de neurona motora inferior. Siguiente. Y otra de las cosas que siempre cuando exponemos a los médicos, al cuerpo médico, es utilizar las escalas de evaluación, ¿no? Las escalas de evaluación son fundamentales, ¿no? Porque vemos a los pacientes, si están mis pacientes por acá, siempre le aplicamos cada visita que tenemos, le preguntamos los diferentes aspectos que hay que evaluar en el paciente para ver cómo va la evaluación motora, ¿no? O si está usando algún fármaco, para ver cómo evoluciona con él a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces se van a agrupar en 4 funciones, básicamente 2 elementos: la función respiratoria, si hay disnea, esa dificultad para respirar, ortopnea, al acostarse, cuántas almohadas usa, 1, 2, o duerme sentado, ¿no? O insuficiencia respiratoria, en la cual ya es necesario usar algún tipo de dispositivo, ¿no? Vemos la función vulvar en cuanto al lenguaje, disartria, en cuanto a pasar los alimentos, ¿no? La salivación, ¿no? Hay pacientes que espontáneamente tienen salivación por la gran dificultad para pasar, ¿no?, que requieren el manejo, también es importante hacer el manejo si alorrea haciendo eso. Fusión motora fina, al escribir, pacientes que pueden escribir o no pueden escribir, al cortar sus alimentos, alimentarse solo, ¿no?, o vestirse, o hacer su higiene personal, ¿no?, si requieren apoyo o no requieren apoyo, son totalmente dependientes algunos. En cuanto a la función motora gruesa, ¿no?, caminar, a subir escaleras, todo eso evaluamos y tenemos un valor que va hasta los 48 puntos, ¿no? Siguiente. Entonces eso lo vamos evaluando mes a mes, que es más o menos el periodo en los cuales vemos a nuestros pacientes. Y otra evaluación cortita que hacemos es la evaluación cognitiva, que es a través de una escala.
el LECAS, ¿no? Que en su función, en su versión en español, el SCC-E. Entonces podemos evaluar el lenguaje, la fluidez verbal, la función ejecutiva, memoria y el aspecto visoespacial, ¿no? Entonces eso tiene cierto puntaje que los neuropsicólogos nos establecen en el diagnóstico de compromiso cognitivo. Siguiente. Entonces el trabajo no solo es de un profesional, como han visto, es de muchos profesionales para mejorar la calidad de vida de los pacientes con compromiso de neurona motora superior, ¿no? No es el orden, olvídense. Entonces empezamos por abajo: el asistente social, el psicólogo, el terapista de lenguaje, terapia ocupacional, ¿no? Son importantes, terapia física, la terapia respiratoria, ¿no? El gastroenterólogo, ¿no? El nutricionista, ¿no? El enfermero que tiene cuidados especiales, el neumólogo, ¿no? Y también el neurólogo. Entonces, tenemos una serie de profesionales que tenemos la función de mejorar la calidad de vida de los pacientes con esta enfermedad, ¿no? Y hay diferentes estudios en los cuales en algunas ocasiones, solo lo maneja el neurólogo, ¿no? No hace las derivaciones correspondientes, incluso entre neurólogos generales que no ven enfermedades neuromusculares. Luego muchos han dicho no hay nada que hacer, ¿no? Y no derivan a los especialistas, ¿no? Un neumólogo, ¿no? En los cuales se requieren su dispositivo, su BiPAP, y con eso mejoran la calidad de vida, ¿no? Se ha visto que también el uso de BiPAP va a prolongar incluso la supervivencia de los pacientes, ¿no? El uso y fundamental, que es el uso de la gastrostomía, ¿no? Muchos de mis pacientes son reacios al usar la gastrostomía. Lo escuché al doctor Laga decir que es mejor tener la gastrostomía y no necesitarla que cuando se necesite no tenerla, ¿no? Entonces, porque es demasiado tarde, tampoco es ya ahorita me hago, no, es difícil ya cuando pasa el tiempo hacer una gastrostomía en forma exitosa, ¿no? Siguiente. Entonces, ¿cuáles son los cuidados generales? Cuidados respiratorios, que ya lo hablaron, aspectos nutricionales, que ya Marita se encarga fabulosamente de decirnos, el tratamiento neurorehabilitador, terapia ocupacional, terapia de lenguaje, es bastante exitoso para los pacientes que lo hacen tempranamente, ¿no? El soporte psicológico, no solo del paciente, como ya se venía hablando, ¿no? De los familiares, de los cuidadores, que requieren soporte psicológico. Siguiente. En cuanto al tratamiento farmacológico, sí, muchos pacientes dicen, ya doctor, bueno, tengo un diagnóstico, ¿qué hago, no? Entonces, nosotros siempre conversamos con los pacientes. Hay algunos pacientes en los cuales ellos, para dar la noticia de la enfermedad, es bastante complicado, o puede resultar complicado, ¿no? Pero en las 2 o 3 consultas que se tiene con el paciente, uno ya más o menos establece el perfil del paciente para conversar con el paciente, darle la información al paciente, o a veces viene el familiar y dice no le diga nada, vamos a tratar de ver cómo se maneja, y hasta que ellos decidan si resulta que le digan al paciente cuál es su diagnóstico, cosa que a veces prefieren no contarle nada, cosa que no estoy de acuerdo, porque el paciente tiene el derecho de saber qué es lo que tiene, ¿no? Y se le explica cuál es el verdadero compromiso y cuál pueden ser las complicaciones que derivan, ¿no? Y cuáles son también las cosas que no va a hacer y que pueden perjudicar y acelerar la progresión de la enfermedad. Entonces, actualmente existen fármacos aprobados a nivel mundial, ¿no? Habían 3, pero ya se quitó uno, que es el Riluzol, que desde el año 1995 se viene usando, ¿no? El Edarabone, ¿no? Que viene en una presentación inyectable, y también últimamente hayan sacado una versión oral del Edarabone. Se está cuestionando actualmente su uso, no hay mucho efecto, ¿no? Están en estudio, a pesar de que ya tiene varios años, ¿no? Siguiente. Tratamiento farmacológico. En realidad, las diferentes guías a nivel mundial establecen que
ante el diagnóstico de la enfermedad podemos usar estas sustancias que no son curativas, sin embargo ralentizan, ese es el término que utilizan para decir que pueden prolongar el deterioro o daño neuronal, o sea, lo hacen más lento, lentifican la progresión de la enfermedad, ¿no? Y eso hay varios estudios que han demostrado que puede darse, ¿no? 3, 6, hasta 19 meses el último reporte que han hecho para llegar a enlentecer la enfermedad, ¿no? Entonces, por lo pronto, se dice que debe instaurarse tan pronto como se haga el diagnóstico. Un adecuado diagnóstico, yo tenía pacientes que estaban tomando estos fármacos, sin embargo no tenían los criterios porque el tratamiento de este fármaco es solo para diagnóstico de ELA, no es para diagnóstico de esclerosis lateral primaria, no es diagnóstico para atrofia muscular espinal. Entonces, este tratamiento disponible es solo para diagnóstico de esclerosis lateral primaria. Ya sabemos que ELA es compromiso de neurona motora superior e inferior. Hablamos del mecanismo del riluzol, que inhibe o disminuye el daño producido por este glutamato, que es una sustancia que va a producir daño neuronal, ¿no? Otros tratamientos que el paciente refiere, la cialorrea, ¿no? El exceso de saliva, ¿no? El paciente está sentado tranquilo y está con la saliva brotando por sus labios. Entonces eso molesta mucho, ¿no? Eso debido a que no puede pasar la saliva normalmente, eso es un acto involuntario, pasarlo de la pero la dificultad que produce para pasarlo se acumula y no es que haya aumento en la saliva, simplemente no se puede pasar la saliva adecuadamente. Entonces nosotros usamos inicialmente amitriptilina, ¿no? Podemos ir aumentando la dosis, usamos gotas de atropina, ¿no? Que es una administración sublingual. En el país no hay las gotas de atropina sublingual, pero hay gotas de atropina para el ojo, ¿no? Y está ya validada para usarlas, ¿no? En algunos pacientes lo usamos, ¿no? Y que mejoran, ¿no? Aparte de la amitriptilina, ¿no? Otro fármaco que se usa es la toxina botulínica, ¿no? Se coloca la toxina botulínica con la finalidad de bloquear a nivel de las glándulas la liberación de saliva, ¿no? Tanto de la glándula mandibular como la submaxilar, ¿no? Sí, hemos colocado, bueno, tiene un efecto transitorio de unos cuantos meses y que se puede usar en forma continua, ¿no? Radioterapia está documentada, pero no tiene la oportunidad de usarlo en los pacientes. Siguiente. La radioterapia selectiva de la glándula, ¿no? Siguiente. Se durmió. Calambres, ¿no? Muchos pacientes dicen, doctor, tengo calambres, ¿no? Y ocurre, quizás en las etapas iniciales son esporádicos, pueden darnos el diagnóstico, pero en la fase avanzada, muchos pacientes, más del 75%, antes de dormir experimentan calambres, ¿no? No solo en las piernas, brazos, sino también a nivel abdominal o la espalda. Pueden ser aliviados al hacer el ejercicio de estiramiento, ¿no? Y por eso también es importante en los pacientes que tienen espasticidad, a veces se asocia mucho a calambre, por lo tanto la terapia física es fundamental en estos casos. Algunos medicamentos utilizados, baclofeno, el mismo fármaco que usamos para la espasticidad, puede servir para los calambres, ¿no? Vitamina E, por ahí algunos estudios, el mismo riluzol indican cierto beneficio en cuanto a calambres, ¿no? Memantina, el dinavir es un antiviral, y memantina para algunos, es un medicamento para la demencia. Se aprobó muchos fármacos, ¿no? Últimamente el antiepiléptico levetiracetam, hay reportes en los cuales pueden mejorar los calambres en estos pacientes, ¿no? En estos pacientes que tienen demasiado calambre, podemos darle un fármaco que ha demostrado en unos cuantos estudios que puede servir, ¿no? La espasticidad, la fisioterapia es la mejor forma de manejar la espasticidad,
El baclofeno, cuando lo hicimos, como le decía, a partir de 5 miligramos cada 8 horas pueden llegar hasta 80 miligramos, ¿no? Quizás ya eso no va a traer efectos secundarios, ¿no? Entonces no usamos. La tisanidina puede usarse. El tratamiento farmacológico, aparte del apoyo psicológico que seguro reciben los pacientes y los familiares, es importante, ¿no? La mirtazapina es un antidepresivo, dice que tolera mejor, ¿no? Y si tenemos a una dosis de 15 miligramos puede mejorar el sueño también de los pacientes sin alterar la función respiratoria. Otros como la fluoxetina, paroxetina, escitalopram también lo manejamos con relativa frecuencia y pueden ayudar al paciente